Vivían en la escuelita dominical, las ventanitas. Y dice: Señor, en esta noche yo te pongo mi corazón para que tú me hables. Espíritu Santo, nos hacemos a un lado para que sea tu presencia, Señor. Quitamos todo distractor en el nombre de Jesús, Señor. Y que esta palabra, Señor, que tú has planeado para esta generación, Señor, llegue, Señor, y dé un fruto, Señor. Llegue y dé en el blanco, Señor. Te pedimos que quites, Señor Jesús, toda mentira, Señor, todo cansancio, toda pereza, Señor, y pongamos, Señor, nuestros oídos atentos a lo que tú vas a decir en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si le aplaudí, apláudale a Dios, porque amén. ¿Alguno vio esto? ¿Qué creen que es? Maletín, ¿sí? Ocupa uno, solo uno que venga corriendo en este momento. Ganó Alexa. Alexa, ¿es fácil levantarlo? No, pesa un poquitillo, ¿verdad? Ok, pero usted puede ir de aquí para allá con eso. Hágalo, a ver. Hola. Pesa un poquito, ¿verdad? Pues va a pesar más ahorita. Así que cuando la vuelva a llamar, saque fuerzas. ¿Qué tal si usted me acompaña? El tema de hoy se llama Esa maleta que cargas. ¿Cómo se llama? Esa maleta que cargas. Porque todos estamos en un viaje, ¿amén? ¿Vamos hacia dónde? ¿A dónde? Al cielo, aquí en el segundo piso. Vamos para el cielo y en ese camino a veces llevamos maletas, llevamos equipaje. Acompáñenme, por favor, al libro de Marcos. ¿Ustedes han conocido al apóstol Pedro? ¿Ah? ¿Compa suyo? ¿Han escuchado hablar del apóstol Pedro? Sí. Si usted lee la Biblia, usted lo conoce. Yo lo conozco. Yo puedo decirle cómo era el carácter de Pedro. Puedo decirle muchas cosas sobre Pedro. Dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Ajá. Pero él negó otra vez, y un poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no lo conozco. Yo no sé este hombre del quien habla. Amén. Dice, entonces comenzó a maldecir a Juan. Y dice el 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se había acordado las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. ¿Alguna vez han escuchado esta historia? ¿La han visto en películas también? ¿Sabe una cosa? Para darle un poco de contexto de Pedro. Pedro llevaba 3 años caminando con Jesús. 3. ¿Cuántos? 3 años. Yo no sé si usted es la primera vez que escucha de Jesús, si ya lleva 4 o 5 años caminando, si lleva toda su vida en el Evangelio. Pero había una cosa que Pedro conocía. Conocía a Jesús amoroso, ¿verdad? Conocía a Jesús de los milagros. Conocía a Jesús que perdonaba. Es más, Pedro comía con Jesús. ¿Se imaginan qué chido? Sí, que Jesús le diga: ya estamos de ganar. Pedro, ¿saben cómo Pedro conoció a Jesús? Porque esto es importante que lo recuerden. Pedro, dice la palabra de Dios, que él estaba ahí pescando y no pescaba nada. Pero llegó Jesús. ¿Sabe? Esa parte se llama la pesca milagrosa. Yo se la parafraseo y usted la lee en su casa, porque es buenísima. Se los cuento. Y Pedro, mientras estaba pescando, resulta
que no encontraba nada. Y Jesús le dijo, ¿y si la tira al otro lado? Y Pedro, ni sabe qué es pescar, pero sí, le dijo, tu palabra echaré la red. Y la echó. Y dice la Biblia que pescó como nunca en toda su vida de pescador lo había hecho. Y Jesús le dio una palabra, y es la que yo quiero que usted se acuerde. Jesús le dijo, a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Pescador de hombres, ¿ok? Guardes esa imagen en su cabeza. ¿Y por qué le cuento esto? Jesús hacía todo cerca de sus discípulos. Es más, una vez Jesús le dijo a los discípulos, yo a las personas les hablo por parábolas, por historias, pero a ustedes les voy a revelar el reino de los cielos. Y entonces Pedro podría decir que era uno de los besties de Jesús, un best friend de Jesús. Eran, como dirían los abuelitos, era uña y mugre. A donde Jesús iba, Pedro quería ir. Y si Jesús le decía, no, Pedro igual quería ir. Entonces, conociendo tanto de Jesús, ¿usted por qué cree que Pedro negó a Jesús? Fue levantar la mano, esto es un foro abierto. ¿Por qué cree que lo negó? ¿Por vergüenza? ¿Miedo? Porque lo palmaban. Por no conocer a Jesús a pesar de que caminaba tanto con él. Ajá, ¿algo más? Les voy a decir una cosa. Dígame. Porque si no lo iban a juzgar, lo iban a señalar. Muy buena esa. Que dicha que me avisaron porque era buena. Les voy a decir una cosa. Hoy vamos a caminar. Haga con sus pies así. Pero que se escuche, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso por la negación de Pedro. ¿Ok? Usted sabe. Lo primero es que Pedro estaba en el lugar equivocado. ¿Cuántas veces usted y yo estamos en el lugar equivocado? ¿Verdad? Estamos ahí y usted dice, no, yo no debería estar acá porque acá hay más tentación para mí. Yo debería haberme ido para otro lado. O usted ya está a punto de pecar y usted dice, no, es que no debía ir a esa hora al tal lado, ¿verdad? Hace unos minutos les voy a contar otro dato curioso de Pedro. Se volvió medio loquillo. Y como pasan qué cosas, dirían ustedes, iban a arrestar a Jesús. Y Pedro dijo, no hombre, yo lo defiendo como de lugar. Sacó una espada y le voló la oreja a alguien. Así de nada, Jesús le estaba diciendo, Pedro le estaba diciendo a Jesús, por usted yo voy a donde sea. Es más, si estuviera en ese tiempo, Pedro seguro le decía, con usted, las que sea. ¿Verdad? Dice que él estaba ahí, y imagínense, ¿sabe a quién le había cortado la oreja? A uno de los servidores del sumo sacerdote. Y entonces viene Pedro, le corta la oreja y les dejo ahí la historia para que usted vaya a leer qué hizo Jesús. Ay, es que no, pues, si no, no leen la Biblia. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Marcos. Entre el 10 y el 14, le hace del 10 al 14 y ahí lo encuentra. Entonces, viene y entonces le cortó la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a meter a la casa del sumo sacerdote. O sea, ¿sí entiende? Lo que Pedro como que no conectaba, ¿verdad? El cerebro con los pies. Pero ¿saben que hubo una cosa peor? Y es que había desobedecido a Jesús. Háganse así. Háganse así. Este Pedro cabezón. Vamos a Juan, capítulo 13, del 36 al 37. Dice, le dijo, Jesús es el que está hablando, Simón Pedro, perdón, le dijo Simón Pedro, es Pedro, Señor, ¿a dónde tú vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, mas me seguirás después. Dice, y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Yo voy a dar mi vida por ti. ¿Pero qué le había dicho a Jesús? No. Le dijo, ahorita no, Pedro.
Más adelante, ¿y sabe qué sigue ahí para que usted lo lea? Dice que ahí Jesús le dijo, me vas a negar. O sea, Pedro, si te vas ahorita, que no es mi tiempo, me vas a negar. Y Pedro, yo lo voy a seguir porque yo le voy a enseñar a Jesús que somos los mejores amigos de la historia. Y que tal vez él es Dios, sí, pero él ocupa que yo esté con él. Pedro era orgulloso y desobediente. Yo no sé cuántas veces Dios le ha dicho, ay no, esos no son los amigos que te convienen, esa no es la novia o el novio que tengo para vos, ese no es el tiempo, ese lugar no es el correcto. Y usted como Pedro le dice, Señor, ¿por qué? Yo voy a hacer luz para ellos, yo los voy a evangelizar. Y yo, Señor, yo soy la luz, Señor, y usted cómo me la va a meter debajo, Señor, de la mesa, si yo tengo que estar encima para que todos te conozcan. Pero usted sabe que ese es su aguijón en la carne, es su punto débil, ¿verdad? Y usted dice, Señor, no, yo los voy a ir a evangelizar. Y hace todo lo contrario en la Biblia, no los convierte usted a ellos, sino que usted se convierte a ellos, ¿verdad? Por desobediente. Ya viene la parte amorosa, todo va a salir bien. Y sabe una cosa, Pedro no solo fue desobediente y orgulloso, sino que se fue a sentar donde el sumo sacerdote. Por eso tenía miedo de que lo reconocieran, porque le había volado la oreja a uno de ellos. ¿Y qué hacía Pedro ahí? Con los enemigos de Jesús. ¿Qué hacía Pedro ahí? ¿Era el lugar donde Dios le dijo que tenía que estar? No, ¿verdad? No era el lugar. Además, dice que se mezcló con los enemigos de Jesús, pero ¿sabe una cosa? No se mezcló de que se sentó ahí nada más, no, sino que se comportaba como uno de ellos. Se comportaba como uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente estaba ahí, sino que dijeron, uy, hagamos una fogata. Y se sentó la fogata con los bomberos. Uy, y si cantamos esta canción. Y él sabía que no le adoraba a Dios, pero para que no se dé cuenta quién soy, porque si no, también me crucifican con Jesús. Pero yo quiero ver qué está pasando. Era solo para ver, para chilear, diría uno, estar aquí, ¿a dónde anda Jesús? Pero no lo estaba representando, se estaba mezclando con los demás. Es como cuando ustedes han jugado con plasticina. Sí, ¿verdad? Divertido. Todavía juegan con plasticina. Y agarra todas las plasticinas y se va a hacer el súper mejor, increíblemente color maravilloso. Y cuando las mezcla, ¿da qué color? Todos lo hemos hecho. Cabello negro, ¿verdad? Es lo mismo. Pedro estaba ahí y dijo, si alguien, Jesús, yo voy a ir porque si alguien habla mal de usted, ¿qué? Yo no voy a dejar que hable mal de usted, Jesús. Pero ¿saben qué pasó? Se juntó con ellos. Se juntó con ellos. Jesús, vean, ese Jesús. Uy, sí, para mí que deberían crucificarlo. ¿Se imaginan? Esto es de mi idea, lo dice la Biblia. Pero se imagina Pedro ahí, Jesús, yo voy a ir por ti, daría mi vida. Y luego le dice la sierva, ¿usted hablaba como él? No, hombre, jamás, ese es cualquiera ahí. Entonces, el paso 1 que dio Pedro hacia la negación fue que estaba en el lugar equivocado. ¿En dónde estaba? No, otra vez, ¿en dónde estaba? En el lugar equivocado. Lo otro es que Pedro, yo les contaba que Pedro tenía un orgullo excesivo. Era súper orgulloso. Y orgulloso a lo malo, ¿verdad? Bueno, yo creo que no hay orgullo bueno. Vean lo que dice Marcos 14, 29 y 31. Pedro le dijo a Jesús, le voy a decir algo aquí, porque esos no saben. Aunque todos se escandalicen de usted, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia, porque su orgullo podía más, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo, pero Pedro decía, Señor, no hombre, yo estoy seguro que Juan, Jacobo, Zebedeo y el resto, dijo sí, yo, todo perfecto, jamás voy a permitir yo que vayas tú solito.
que tú eres Dios, pero tú ocupas que yo vaya contigo. Era orgulloso. Él creía que aunque Jesús era Dios en ese momento, él creía que Jesús necesitaba de él, en lugar de ser humilde y reconocer que él necesitaba de Jesús. Entonces el segundo paso es que Pedro tenía una confianza excesiva en él, un orgullo. ¿Primer paso cuál era? ¿Estaba en dónde? En el lugar equivocado. El segundo, resumámoslo de que era orgulloso. ¿Es qué? Orgulloso. El tercer paso dice que no ejercitó la vigilancia en oración como Jesús le había recomendado. Vean lo que dice Marcos 14, 37 y 38. Todo está en Marcos, chiquillos, también quieren Marcos. Dice, vino luego y los halló durmiendo. Jesús los halló durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le estaba haciendo un spoiler de lo que iba a pasar. Y le dijo, Pedro, ore papito, ore, ayune, que solo escucharme a mí no es todo. Tiene que tener intimidad con el Padre. Jesús mismo tenía intimidad con el Padre. Jesús mismo iba y se apartaba a sus discípulos y oraba, porque sabía que aunque era Dios, vean, hágase así, en el gordito, haga el de la par así, pellizco en el gordito. Michael con amor. Estaba también en la carne. Pero Pedro, como ya vimos en el paso 2, que era Mr. Perfecto, entonces dijo, Jesús, ¿para qué quiere que yo ore si lo tengo usted aquí? ¿Para qué? Todo va a estar bien, vea, son las 10 de la noche, Dios. Mejor, juego un ratito play, ahorita oramos. O mejor, me pongo a deslizar TikTok sin sentido, así, como lo otro. Lo habla la voz de la experiencia, no es por ustedes, es por mí, tranquilos. Así, hasta que me duermo y me soñé con la canción que dejé reproduciéndose. Y hasta marea. No, señor, obvio, son 5 minutos de TikTok y ahora yo voy y le doy 2 minutos de oración. Como que la ecuación no calza, ¿verdad? 5 con el mundo, 2 con Dios, solo porque para que vea que cumplí, porque si peco y rezo, pues entonces empato, ¿verdad? Y cuando empato, tengo un gol, entonces ahí tengo 2 puntos en la tabla ahí, de ascenso, ¿verdad? Así no funciona. Entonces Pedro estaba en el lugar equivocado, ¿verdad? Era orgulloso, y además de eso no oraba, pero ni para los alimentos, pero ni para decir buenos días, Señor. El cuarto paso que dio Pedro hacia su negación es que él no entendió algo que usted a veces tampoco entiende, y es que su batalla no es de carne, sino de espíritu. Vamos a Marcos 14, 47. Pucha, Jessica está por ahí así. Dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién era? ¿Quién, Carla? ¿Quién era? Pedro, ¿lo está leyendo en la Biblia? Eso. Pedro no entendía que era necesario que arrestaran a Jesús. ¿Y sabe por qué no lo entendía? Porque, como dijo ahora Andrei, estaba con Jesús, caminaba con Jesús, pero no se había sentado a escuchar bien lo que Jesús estaba hablando. Estaba con Jesús, caminaba con Jesús, pero su orgullo era tan grande que él decía, no hombre, que Jesús vea como yo lo defiendo, porque fijo es lo que Jesús quiere. Ustedes saben una cosa, la mayoría de los discípulos, principalmente Judas, esperaban a un Mesías que viniera a revolucionar el mundo. O sea, esperaban que Jesús viniera a hacerle una batalla increíble a los romanos y liberar al pueblo judío. Eso esperaban. Pero cuando viene Jesús y les dice, amen a sus enemigos,
Y si alguien te hace algo, pon tu otra en la otra mejilla. Ellos como, ¿qué? Y Pedro siempre seguro andaba con su espada y en cualquier momento se arma la pelea aquí. Tengo que estar listo. Muchas veces nosotros andamos así, a la defensiva, listos para pelear, porque Diosito no puede pelear por mí. Entonces yo voy a agarrar mi propia espada, que se me olvidó que esta era la espada, ¿verdad? Primero, se me olvidó. Usted viene a agarrar su propia espada y agarra así. Todos esos que andan chismeando de mí, Dios los perdone. Esos que me están señalando, y le mando versículos, porque para eso sí sirven los versículos, ¿verdad? Para dar de bibliazos. Y la Biblia dice que si alguien te hizo así, en una mejilla, va a ponerle la otra. Y como yo siempre les digo, si hablan de ustedes mal y ustedes no hicieron nada, no se sientan ofendidos. No es con ustedes, es con otra persona. Ustedes no tienen que defenderse a ustedes mismos. La Biblia dice que tenemos un abogado que nos defiende, y es Jesús. Y no nos defiende ante el enemigo del barrio, que no le hablamos. No, nos defiende ante el Padre, que es aún mejor. ¿Amén? Entonces Pedro estaba en el lugar equivocado. También era nunca oraba. Y además dice que él no reconocía las batallas espirituales, que es la que estábamos viendo. ¿Y saben cuál es el 5 paso? Y hágase, antes de que usted diga, Raquel no está hablando de mí, pero es para mí. Hágase así, es para mí. Conmigo, es para mí. ¿Sabe qué dice el 5 paso? Se mezcló con los enemigos de Jesús. Y vea lo que dice en Marcos 14:54. Dice: Pedro, que es bien vivo, le siguió de lejos dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, fresquísimo él, con los enemigos de Jesús, los que lo acababan de aprisionar ahí, estaban buscándole matarlo. Y Pedro ahí dice que lo siguió a Jesús de lejos porque se avergonzaba, seguro decía. Estos me van a acordar la cabeza también. Y no le bastó con avergonzarse, sino que dijo, bueno, ya vine, va a haber carnita asada, nos quedamos, ¿no? Nos quedamos. Y entonces pasó algo. Empezaron a reconocerlo. ¿Sabe por qué? Porque una vez que usted conoce a Jesús, todo en usted empieza a cambiar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Todos le decían, él andaba con ellos. ¿Sabe por qué? ¿Usted pensaba que la cara de Pedro era la misma que al inicio? Porque yo me imagino a Pedro así, obstinado la vida, no pesco nunca nada, tengo suegra, de todo ahí, Pedro todo obstinado. Y cuando conoció a Jesús, yo me imagino que su semblante le cambió. ¿Qué? Estar de ahí en las madrugadas, ahora estoy con el hombre más famoso de la historia. Yo voy a pasar la historia, si lo decía Pedro en su orgullo. Yo paso la historia porque pasa. Le corto la oreja, aunque sea, para traer la Biblia. Y después le decía, es que usted es de ellos porque habla como ellos. Usted sabe una cosa, por mucho que usted diga para verse cool, por muchas malas palabras que usted diga para verse cool y seguir encajando, ya no se escuchan como antes. Déjeme decírselo, ya no se escuchan como antes. Es más, ya no le luce, exacto, ya no le luce. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no se dé cuenta, su vocabulario empieza a convertirse en el vocabulario del cielo, poco a poco. Amén. Usted empieza a tener esos cambios y su espíritu dice, ¿qué dijimos? Y la carne, y el espíritu, como que eso no se escucha bien, ¿no? Y usted, qué raro. Y sus amigos, mira, esa palabra ya ni se usa, desactualizado. Porque usted te empieza a hablar diferente, aunque usted no se ha dado cuenta. Usted empieza a verse y a hablar diferente. No es lo mismo que antes. No es lo mismo. Usted empezaba
antes en el mundo y usted hacía lo que usted quería. Pero cuando usted vino a Jesús, usted intentaba hacer lo que usted quería y la gente. Y esto es raro. No es que los domingos yo lo he visto ahí. Está ahí, me encanta. Y ahora viene aquí con nosotros. Qué raro que es. Ya no eres igual. Para bien, pero ya no eres igual. Y Pedro no se había dado cuenta de eso. Yo me imagino que Pedro antes era como, ¡qué bien! Y luego, y ahí cuando llegó, ¿qué hermanito? ¿Todo bien? Y todos, ¿qué siervo? Y los alguaciles, ¿qué? ¿Qué digo? ¿Sí qué? Porque ya no hablaba igual, por eso lo reconocieron. Y el gallo cantó la segunda vez. El gallo cantó la segunda vez y Pedro lo había negado ya 3 veces. Y dice la Biblia que en ese lapso, ustedes han visto la película, es tan chido, tienen que verla. Dice que cuando Pedro lo negó 3 veces, el gallo cantó la segunda vez. Esto es matemáticas, pongan atención, Karina, esto es matemáticas. Entonces, en ese microsegundo entre el gallo cantando y Pedro diciendo, yo no lo conozco, apareció la mirada de Jesús. Sí, esa es la parte del chonto. Gracias. Apareció la mirada de Jesús. Pero usted sabe que no fue una mirada de, se lo dije, Pedro. No. Yo me imagino la mirada de Jesús como una mirada de amor. ¿Saben por qué? Porque si nos vamos a Lucas 22:62, dice, y Pedro, después de que se encontró con la mirada así de Jesús, esos ojos cafés, se lo encontró, ojos llenos de amor. ¿Sabe qué hizo Pedro? Salió afuera y lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando eres parte de la familia de Jesús, eres parte de la vida de Jesús, ya no te sientes tan bien pecando. O sea, vamos a ver, a veces pecas y te arrepientes inmediatamente como Pedro. Otras veces quieres jugar al peco, rezo, empato. Y va a llegar el tiempo del arrepentimiento. Y yo creo que hoy es el día del arrepentimiento. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Pasó algo muy triste. Resulta que sí, casi que Pedro lo negó, vio a Jesús y se arrepintió. O sea, fue como instante, rapidito, porque él lo conocía y lo amaba. A pesar de su orgullo, de su desobediencia, él lo amaba. Yo no sé cuántos de aquí aman a Jesús, que levanten su manito conmigo. Amén. Y pasa una cosa que hoy se va a quitar. Amor, ¿me ayuda un momento? Sí, usted. Y es el único que le digo amor. Está casado, chiquillos. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Pedro se arrepintió. Pero el diablo dijo, a mí no me sirve que se arrepienta, a mí no me parece, no estoy de acuerdo. Entonces el diablo agarró la culpa y le dijo, Pedro, aún así vas a querer ser pescador de hombres, con esa misma boca. Pedro, con esas mismas manos vas a querer ir a orar por otros. Pedro, con esa misma boca vas a ir a orar otra vez a Jesús. ¿Cómo te va a ver Jesús otra vez? ¿Qué? Con eso que acabas de hacer hoy en la tarde, ¿vas a ir al culto hoy? Llevas tiempo practicando el pecado, las secretas ahí. Y aún así va a ir a la iglesia. Aún así va a levantar las manos. Y entonces vino la maleta. Vino la culpa y se empacó en la maleta. Alexa, venga. La culpa se empacó en la maleta de su camino. Saque el jean que lleva adentro. La levanta. Es fácil.
Póngala en el suelo. La culpa se empacó. Se metió. El diablo dijo, bueno, sí, se arrepintió, pero ¿usted cree que para Jesús es suficiente? Su lloradita. ¿Y Pedro qué? Y Pedro no supo trabajar la culpa. Y ustedes tampoco. Muchos están aquí hoy y han intentado buscar de Dios después de que le han fallado. Y han intentado orar. Y dicen, es que no puedo. Es que no soy digno. Y es porque ustedes solos no pueden sacar la culpa de ahí. No pueden. Alexa sola no puede. Muchos de ustedes han estado jugando con el pecado y con la iglesia. Y eso les ha cargado culpa. Mucha culpa. Porque antes no era así. Antes usted le decía como a Pedro, Señor, donde sea que usted vaya, ¿qué? Yo voy. Es más y más. Algunos de ustedes, Dios ya les había entregado un ministerio. Y fallaron. No que se iban a fallar. Y se arrepintieron. Pero vino el diablo y los llenó de su cabeza de mentiras. ¿Qué? ¿Es en serio? Digamos, usted todas las noches hace lo mismo y a la mañana que va a ir a orar otra vez. Y entonces muchos de ustedes me decían, Señor, ahora ni siquiera se atreven a cerrar los ojos porque las culpas les ha cargado una vergüenza. Ni siquiera se atreven a abrir la Biblia porque la culpa de sus pecados no los hace sentir dignos. Y es más triste aún. ¿Saben qué hizo Pedro? Se volvió lo que él creía que sabía hacer siempre, a su vida de antes. Volvió a pescar. Volvió a pescar. Raque, pero ¿por qué está mal? Y si él creía que con eso era algo bueno, déjelo, seguro Dios va a tratar con él allá. No, es que Dios no va a tratar con usted en su pasado. ¿Sabe por qué? Porque él ya lo libró de ese pasado. Usted no tiene nada que recoger allá. ¿Cuántos han hecho por lo menos la oración de fe? Que me levanten su mano. O sea, le han dicho a Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, amén. A partir de ese momento, chicos, nada vuelve a ser igual. La Biblia es clara y dice que el que pone su mano en el arado y mira atrás, es más duro lo que les voy a decir, pero dice la Biblia que no es digno del reino de los cielos. Pero Jesús vino a esta tierra para que el que no se sienta digno, es devolverle la dignidad. Para que el que hoy en esta noche sienta culpa, él ha de sacarla de esa maleta, porque usted no la tiene que cargar. Es el diablo que lo ha señalado. ¿Sabe por qué? Veamos lo que dice Juan 21, del 3 al 7. Está Simón Pedro ahí con nuestros discípulos. Jesús ya se había muerto y de hecho ya había resucitado. Y le dijo Simón Pedro, voy a pescar. Y vea lo que le dijeron los demás, vamos con nosotros. Nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor.
Y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado y se echó al mar. ¿Sabe? La culpa no te está dejando ver a Jesús. La culpa de hecho vino enviada por el Satanás y te quitó todo. Hizo que usted dijera: mi llamado de líder, mi llamado de pastor, mi llamado de evangelista, mi llamado a las naciones, me lo quito y lo dejo aquí, en la orilla del mar. Me lo quito. Por eso cuando Juan le dice a Pedro: es el Señor, es Jesús, Pedro, otra vez es Jesús. Porque imagínense que les conté cómo llamó Jesús a Pedro, ¿verdad? Igual, echa tus redes a la derecha y vas a encontrar. Y encontró, y luego le dijo: te haré pescador de hombres. Y era la misma situación otra vez. Estaba Pedro ahí. Y hay una cosa que Dios me decía: muchos de ustedes se fueron atrás y están atrás esperando a que Jesús vaya por ustedes allá atrás, ahí, a las horas de antes, ¿sí? En algún momento viene Jesús otra vez por mí. Pero ustedes no se dan cuenta de algo, y es que en ustedes, en muchos de ustedes, hay un liderazgo. Y cuando Pedro le dijo a los discípulos: me voy a pescar, Pedro, que ahorita vamos a ver cuál era el liderazgo tan importante que tenía Pedro, le dijo: me voy a ir a pescar. Los demás dijeron: sí, vámonos. Sí, si Pedro va, yo también. Y no te estás dando cuenta que estás acarreando a los demás a lo mismo que tú. ¿Y saben por qué? Por escuchar a la culpa, por escuchar las mentiras del diablo que te dicen que ya no eres digno de estar delante de la presencia de Dios, por escuchar cómo el diablo todos los días te susurra: otra vez va a ir a la iglesia. Y tal vez usted está a punto de abrir su Biblia y el diablo: vean, ahí va, santulón, abrir la Biblia, ¿para qué? No de lo que usted habla, ni siquiera habla de lo que, nada de lo que hay ahí. Y la culpa te bofetea todos los días en tu cara. Pero ante el mundo tienes una sonrisa muy chiva. Y todos dicen: no, él volvió atrás, pero está bien. Ella volvió atrás, pero se ve feliz. Y por eso muchos te han seguido. Pero Jesús sabe, porque sabe que la culpa te está carcomiendo por dentro. Y Jesús ha estado en esos momentos a solas, porque han habido momentos a solas con Dios. Y usted está ahí diciendo: ¿por qué no puedo otra vez levantar el vuelo? Pero ¿saben qué pasa? No es con sus fuerzas. Y hasta que Jesús no venga y saque la culpa de tu mente y le eche fuera al diablo en el nombre de Jesús, como en este momento yo lo hago, no vas a poder volver a ver a Jesús igual. No lo vas a reconocer. Pedro lo tenía ahí, era el mismo milagro. El mismo milagro. Y Pedro, gracias. No lo reconocía. Y tal vez muchos ahorita están acá y les estoy presentando otra vez a Jesús y no lo están reconociendo. Y es la culpa que te está susurrando. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, yo callo toda lengua mentirosa que te susurra en el oído que no eres digno de nuevo. ¿Y sabe qué es lo lindo? Vean lo que dice Juan 21, del 3 al 7. Juan 21, 15, 17. Le dijeron: es Jesús. Y Pedro, vuelto loco, salió, se puso la ropa, se metió al mar, nadó y llegó y se encontró a Jesús. Me imagino que hubo ahí como: Jesús, Pedro. Y Pedro: hola, otra vez yo. Y Jesús: pero Pedro, abrázame. Y él: es que, ¿cómo le cuento lo que pasó? ¿Cómo le cuento lo que he hecho? Y Jesús: que me abraces, que no me importa lo que hiciste. Y dice que Jesús le dijo: venga, coma. ¿Se acuerdan? Que Pedro comía con Jesús. Y Jesús le dijo: Simón, estaban todos, como se lo está diciendo a muchos en este momento. Y como dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Y el Simón, emocionado, le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez que así lo amaba, y le dijo: Señor, bajo su orgullo, vean lo que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas preguntas le hizo Jesús? ¿Saben por qué? No porque Jesús no supiera. Tenía que quitarle la culpa. Tenía que redimirlo de esa culpa que Pedro venía cargando. Una semana, tal vez más. Redimirlo y decirle: Pedro, me negaste 3 veces, pero yo quiero que con tu boca confieses 3 veces que me amas. Y no solo eso, cada vez que Pedro le decía: Señor, yo te amo, Jesús le devolvía su llamado. Y por último le dice: pastorea mis ovejas. Y luego le dice: apaciéntalas. Dios, en su infinita misericordia, le devolvió la identidad a Pedro y le devolvió el llamado. Yo no sé si se está entendiendo lo que Dios quiere decirle. Ya no importa la culpa. No es tiempo de: ay, Señor, y si lo vuelvo a hacer. No es tiempo de eso. Y no, tampoco es tiempo de: no soy digno. Señor, quítese la religiosidad de encima. Quítese la culpa y lo que el diablo le está susurrando. Dígale: cállese ya, se acabó. Me has tenido así 3 días, me has tenido así una semana, un mes, me has tenido así 3 meses, me has tenido así toda la vida. Pero hoy Jesús quiere sacar la culpa que te está avergonzando. Porque había una culpa que Pedro cargaba y lo llevó día y noche a pescar como antes. Día y noche a pensar: si el maestro resucitó, ¿qué estará pensando de mí? Y si Jesús pregunta por mí, ¿qué le van a decir los demás? Y si lo busco, no me va a aceptar. Y si le pongo un mensaje ahí a Juan: ¿cómo está el maestro? Si hoy está de buen humor para escucharme. No, porque Juan es bien sapo y le va a decir. Y si voy por lo menos al sepulcro a ver si la piedra se removió. Pero su culpa no lo dejaba moverse. A muchos de ustedes hoy la culpa los tenía sentados durante la adoración. A muchos de ustedes hoy la culpa los ha tenido pensando en: ¿cuándo se va a callar? Porque me está doliendo lo que me está diciendo. A muchos de ustedes su espíritu dice: al fin llegó el momento de quitarme la culpa, y su carne dice: otro día. Pero ¿y si hoy viene el Señor? Te vas a quedar con la culpa. Te vas a quedar con la culpa. O como Pedro vas a decir: ¿sabe qué? Dejo todo otra vez. Me mando, nado y lo abrazo. Porque hay una cosa: si los líderes me ayudan con las luces, hay una cosa, y es que por más que usted corra, así que me ayudan poniéndose de pie, todos y todas. Joven, por más que usted corra hacia atrás, y los líderes atentos, por favor, por más que usted corra y se escape y Jesús le sale a la derecha y usted cruza de calle, por más que pase todo eso, no vas a poder huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fuiste pactado, fuiste sellado por el Señor. Tienes un propósito, tienes un llamado. Y la culpa hoy te va a querer dejar ahí sentado.
Pero yo creo, y este cuerpo de líderes cree, en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y este cuerpo de liderazgo conmigo cree que es el momento de que tú, con el poder del Espíritu Santo, calles toda culpa en el nombre de Jesús. Y le digas: Señor, ¿a dónde voy a huir? ¿A dónde voy a huir de tu presencia?